enseñanza. Pues Padre, gracias porque pues un día más, un domingo más podemos juntarnos, tu pueblo, juntos para adorarte, para exaltar tu nombre, para honrarte, Señor, y bendecirte. Gracias porque tenemos este privilegio y gracias porque eso es porque tú te has acercado a nosotros, Señor, y tú nos has permitido pues tener relación contigo. Gracias también por tu palabra, gracias pues porque podemos estudiarla, podemos investigar todo lo que tú has dejado en ella escrita, Señor, y pues en esta mañana queremos que tú nos hables y queremos que tú uses a Andrés, queremos que él pueda transmitir todo lo que tú tienes para decirnos hoy a cada uno de nosotros. Que todos estemos dispuestos a escucharte y también a que nuestros corazones sean moldeados por ti y por tu palabra. Así que nos ponemos en tus manos en este tiempo y estate con Andrés, que él pueda sentir tu presencia en él, Señor, y que él pueda pues expresar todo lo que tú pongas en su corazón y en su boca. En tu santo nombre, amén. Gracias, Emma. Mientras abrimos nuestras Biblias a Génesis capítulo 18, deciros que agradezco vuestra comprensión y bienvenida. Casi tengo la sensación de decir, yo me llamo Andrés, gracias. Tengo la sensación de haber estado mucho tiempo fuera, 3 semanas en Irlanda, sí, pero antes también 3 o 4 domingos visitando otros puntos de España en representación de la escuela. Pero estas 3 semanas en Irlanda han sido muy bonitas, cada noche en otra iglesia, escuchando cómo la gente allí ora por nosotros, ora por Cataluña, ora por España, ora por Granollers y por esta iglesia. Y como botón de muestra, se me acercó un hombre, me alegro de conocerte en persona, porque llevo tiempo cada semana orando por ti, por nombre y por el ministerio en que estás. Alguien que no nos conoce en persona, ¿no? y ora por nosotros. Bueno, eso también tiene su valor. Y curiosamente se vincula con el tema que tenemos hoy, el poder de la oración, en base a Génesis capítulo 18. Me alegro que me haya tocado predicaros este pasaje siguiendo en la vida de Abraham, porque es un pasaje que nos reta, nos alienta y nos puede cambiar la vida. De verdad tengo el convencimiento que hoy, si tú estás aquí, esto no es casualidad, si lo estás siguiendo en Internet, lo que vamos a leer y pensar hoy te puede cambiar la vida. Entonces vamos a leer en Génesis capítulo 18, retomando esta historia de la vida de Abraham en el versículo 16, donde lo dejó David la semana pasada, aunque él saltó para un poco hacer spoiler de lo que venía después, ¿no? Pero empezamos Génesis 18, versículo 16. Entonces, los hombres que se habían acercado a Abraham se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos para despedirlos. Y entonces el Señor dijo, ¿he de encubrir a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y poderosa, y que en él han de ser benditas todas las naciones de la tierra? Porque yo le he escogido y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor, practicando la justicia y el derecho, para que el Señor haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Además el Señor dijo, ciertamente el clamor de Sodoma y de Gomorra es grande, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé, pues, para ver si han consumado su maldad según el clamor que ha llegado hasta mí. Si no, lo sabré. Los hombres partieron de allí y se fueron a Sodoma, pero Abraham quedó todavía delante del Señor. Y entonces Abraham se acercó y dijo, ¿destruirás también al justo con el culpable? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿La destruirás con todo y no perdonarás el lugar por causa de los 50 justos que estén dentro de ella? Lejos esté de ti hacer tal cosa, hacer morir al justo con el culpable, y que el justo sea tratado como culpable, lejos esté de ti. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió el Señor,
Si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo el lugar en consideración a ellos. Intervino Abraham y dijo, he aquí yo que he comenzado a hablar con mi Señor, a pesar de que soy polvo y ceniza, quizás falten 5 para ser 50 justos. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y le respondió, no la destruiré si encuentro allí 45. Volvió a hablarle diciendo, ¿y quizás si se encuentren allí 40? Y respondió, no lo haré en consideración a los 40. Abraham le dijo, por favor, no se enoje mi señor si vuelvo a hablar, quizás se encuentren allí 30. Y respondió, no lo haré si encuentro allí 30. Y dijo, he aquí, ya que he comenzado a hablar con mi señor, quizás se encuentren allí 20. Y respondió, no la destruiré en consideración a los 20. Volvió a decir, por favor, no se enoje mi señor si hablo solo una vez más, quizás se encuentren allí 10. Y respondió, no la destruiré en consideración a los 10. Y el Señor se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham regresó a su lugar. Pensando en la oración, en el hablar con Dios, quiero pintarte 2 cuadros mentales para empezar. Primero, imagínate una puerta, una gran puerta. Esa puerta hace parte de un edificio muy grande. Es un edificio oficial, quizás de algún ministerio del gobierno. La puerta está cerrada, no se ve por ahí a nadie. Has estado solicitando que te contesten en alguna cuestión que llevas no días ni semanas, sino meses y meses necesitando que te atiendan. Has escrito por email, no hay contestación, has llamado, no te cogen el teléfono, no hay manera de conseguir que se te conteste. Y te has desplazado allí y estás ahora en la sede de esta entidad. Y esta gran puerta está cerrada. Y aunque estás llamando a esa puerta, nadie contesta. Otra imagen mental. Hay una muchedumbre, mucha gente por la calle. Y tú sabes, permitidme pintar este cuadro, que en medio de tanta gente, cientos, miles de personas, en medio está Dios. Pero no lo puedes ver. No te puedes acercar. Porque hay tanta otra gente que está más cerca, que tienen más acceso, tú estás lejos, no se te ve, no se te escucha, pero van pasando por ahí toda esta gente y en un momento dado se paran y se va haciendo un espacio. Se hace un pasillo entre de toda esta gente. Y de entre toda esta muchedumbre, Dios se gira y te mira a ti. Se acerca a ti. Te habla a ti por nombre. Y te dice, no solamente tengo unos momentos para ti, yo voy a pasar el resto del día contigo. Yo vengo a tu casa. A donde tú vayas, yo voy a ir. Porque tengo mucho que hablar contigo. De las 2, quizás no sepas que una de las 2 realmente ocurrió. ¿Cuál de las 2? La segunda. Es la historia de Zaqueo, contada en Lucas capítulo 19. Un hombre que quería acercarse a Dios encarnado, a Jesús, pero había mucha gente. Y Jesús se le acerca y le llama por nombre, le dice, yo tengo todo el tiempo del mundo para estar contigo. Esto es lo primero que también encontramos en Génesis 19. Si me ponéis en la pantalla el pequeño PowerPoint, es simplemente por poner unos encabezados. Quizás ya estaba, incluso, no sé, si controlo de aquí o de allí. ¿Me lo avanzas, por favor, Aarón, entonces? La invitación a la oración, fijaros dónde arranca. Dios se acerca
a Abraham. Dios, de forma visible como persona, entendemos, vino caminando hacia la tienda de Abraham. Ya nos lo contaba David la semana pasada. Y le trae un mensaje maravilloso de la promesa de Dios para con él. Y al final del pasaje, en la transición del versículo 15 al 16, 2 de los 3 hombres que se habían aparecido allí y que habían hecho noche en casa de Abraham, se levantan y empiezan a ir caminando hacia Sodoma, hacia el valle de Sodoma. Pero uno se queda y Abraham también se queda allí. Dios es el que se ha acercado a Abraham. Y además es muy curioso esto. En el versículo 17, Dios dice, voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer. O sea, Dios abre su corazón. Dios confía en Abraham, le cuenta lo que está a punto de suceder. Le trata como un amigo. Se acerca, confía en él y le cuenta cosas. Le comparte primero la promesa, ya lo hemos dicho, la noche anterior, y aquí por la mañana se inicia una nueva conversación. Una conversación con el Creador del universo. La oración es un privilegio. Yo os confieso, me parece una pena que tantas veces yo trate la oración como la primera tarea del día, ¿no? Antes de llegar a hacer B, C, D y E, antes, acuérdate Andrés, de lo primero es oración. Está bien tener hábitos saludables que vamos manteniendo cada día. Pero por la mañana, o por la tarde, o por la noche, Dios nos brinda el enorme privilegio de hablar con Él y que Él nos escuche y que realmente podamos tener comunicación con Dios. Hay 4 tipos de oración o 4 aspectos de la oración. Hace años a mí me las enseñaron usando la palabra casa, C-A-S-A. C, confesión. Yo reconozco a Dios que en algún aspecto he fallado y le pido perdón. Adoración, es decirle a Dios, tú eres grande, tú eres maravilloso. La súplica, por favor, Dios, te pido algo, o por mí o por otras personas, y la A, acción de gracias. Este ejemplo que tenemos en Génesis 18 es la primera oración de la Biblia, más de una sola frase. Es la primera conversación, un poco extensa, entre un ser humano y Dios que queda reflejado en la Biblia. Y es un ejemplo maravilloso de la súplica, de interceder por otros. Y es maravilloso. Dios nos habla en palabras y escucha nuestras palabras. A personas en la Biblia, como en este caso a Abraham, Dios les reveló cosas nuevas, no conocidas anteriormente. Esto, claro, ya no ocurre desde que se completó la Biblia. Todo lo que necesitamos está aquí. Esto es un mundo por descubrir. Pero sí, Dios me habla a mí. Es un libro maravilloso donde, si yo se lo pido, Él me contesta con palabras que son para mí. Esto es un milagro, porque estas palabras primero fueron para Abraham y después fueron para Moisés y durante los siglos han sido para otras personas, pero yo esta semana, como muchos de nosotros podemos testificar, frases escritas en negro sobre blanco en la página se han encajado con la situación mía que yo estoy viviendo y he sabido que Dios, el Dios del universo, ha usado estas palabras para contestar mi petición. Y esto es un milagro. Es un milagro. ¿Por qué era necesario que Abraham orara? Pues vamos a estar muy dependientes de ti hoy, Aarón. La necesidad de la oración, ¿cuál es? Pues en este pasaje concreto está muy claro por qué Dios se abre y le invita a Abraham a interceder por otras personas. Y lo vemos en los versículos 20 y 21, Dios le comunica que viene el día de juicio. ¿Por qué? ¿Por qué juzga Dios? Él le dice a Abraham, por el clamor, en el versículo 20.
el clamor de las víctimas de las violaciones que se viven en esa ciudad, el clamor de las víctimas de las vejaciones, insultos, desprecios, abusos y robos. Y Dios no hay llanto que Dios no oiga. Imaginaros a qué suena el mundo. Si nosotros pudiéramos escuchar los corazones de todos los seres humanos, como Dios las escucha, ¿a qué suena el mundo? Dios escucha el clamor, también escucha el gemido de la creación, y Dios no aguantará para siempre la maldad del ser humano. Es un Dios de justicia, Dios perfecto, creó un mundo perfecto de armonía, nos dio la vida, nos lo dio todo, pero nosotros le hemos dado la espalda, nos creemos más inteligentes que Él. No queremos que Él gobierne sobre nosotros y nos hemos rebelado. No nos creemos que Él realmente sea bueno, que realmente nos ame. No aceptamos que sus planes realmente sean lo mejor, que sean buenos para nosotros. Pero viene un día cuando toda injusticia será rectificada, cuando todo lo roto será arreglado. Imaginaros un momento. ¿Alguna vez has roto algo de cristal? O sea, has ido caminando y has tenido un jarrón de cristal, ¿no? Y se te empieza a deslizar por los dedos y en medio segundo, ¡ah!, pero ya se te fue. Y todavía pasa un segundo, va cayendo, cae en el suelo, se hace 1000 añicos. Imaginaros que el tiempo se pudiera parar, que pudiéramos rebobinar y todas esas piezas volver a recomponerlas. Imaginaros que yo aquí pudiera prometerte que todo lo que has roto en la vida y además todo lo que se ha roto en ti, todo lo que otras personas han roto en ti, imaginaros que yo pudiera prometeros que eso se arreglará. Pero lo puedo prometer. Si tú conoces a Cristo, si tú pones tu confianza en Dios, esta es la promesa del nuevo universo, que todo lo torcido se enderezará, todo lo roto se arreglará, todo lo impuro se lavará, todo mal se castigará. Esto es una buena noticia para el universo, que todo se vaya a arreglar y reparar. Pero es una mala noticia si no hemos aceptado nuestra necesidad de que Dios nos repare, que Dios nos lave, que Dios pague por nuestras injusticias y que Dios nos cambie. Es una mala noticia si no hemos aceptado que Dios gobierne en nuestras vidas, porque nada se escapa de la vista de Dios. Lo que hacemos en privado, lo que pensamos que hacemos en privado, lo que pensamos que nadie ve, que nadie sabe, Dios lo ve. En este pasaje, Dios muestra lo justo que es. Envía 2 ángeles, irán a Sodoma, investigarán y serán testigos. Dios ya sabe lo que se está viviendo allá. Pero para que quede constancia de cómo es esa ciudad, Él envía allí 2 seres perfectos, buenos. Y el resultado es que la oscuridad no tolera la luz. Surge del corazón humano la hostilidad hacia lo perfecto, hacia lo bueno y hacia Dios, porque no queremos ver nuestra miseria. Es así a lo largo de la historia y se verá en el momento culminante, cuando Dios encarnado, la encarnación del amor y de la misericordia y la bondad vino a este mundo. ¿Y cómo le tratamos? Le despreciamos, le insultamos, le escupimos a la cara, le golpeamos, le torturamos y le matamos. No toleramos tanta bondad. No toleramos tanta perfección. Cuando estamos tan sucios no queremos vernos en un espejo tan limpio.
Dios comparte esto con Abraham, que Dios no lo va a tolerar para siempre. ¿Y cómo reacciona Abraham? Se lo cree. ¿Cómo lo sabemos? Porque se pone a orar. Se pone a clamar a Dios. Se van los dos ángeles en el versículo 22, van camino, van ya dirección a Sodoma. Pero Abraham se queda delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se queda Dios allí? ¿Y por qué se queda Abraham allí? Él razona, él se da cuenta. Dios me ha contado esto por un motivo. Dios me ha revelado esto por alguna razón. Dios sigue aquí conmigo por un motivo. Me está invitando a interceder por otras personas. Tengo que deciros, esto casi me pone los pelos de punta. Dios le está invitando a Abraham a ser parte de los planes de Dios. Dios va a usar lo que Abraham va a decir y la contestación que Dios va a dar a esa petición para influir en lo que va a ocurrir. Y veremos al final que si Abraham no hubiese orado, el resultado habría sido diferente. Y así Abraham en este pasaje se convierte en el primer gran intercesor de la Biblia. Luego vendrá Moisés, que clamó por el pueblo. Vendrán Salomón y Nehemías y sobre todo el Señor Jesucristo mismo, el gran intercesor. Cuando Él se acerca a Jerusalén, días antes de morir Él, cuando Él ve la ciudad, leemos que Él lloró. Le iban a matar, pero Él lloró por ellos, intercedió por su pueblo, por los que iban a creer en Él, como Él explica en su gran oración recogida en Juan capítulo 17. ¿Y qué contraste hay con Lot? Hay un versículo muy triste acerca de Lot en el siguiente capítulo, en el 19, porque la historia sigue. Los ángeles llegan a esa ciudad y Lot se los encuentra, lo podéis leer en casa, se los encuentra en la puerta de la ciudad. Le dicen que van a dormir en la plaza y él no, insiste que no duerman en la plaza. Porque él sabe demasiado bien que no es lugar seguro para nadie. Y se los lleva a su casa. Y esa noche viene una gran multitud de hombres violentos a su casa y le gritan que abra las puertas para que puedan coger y violar a estos dos hombres que se habían hospedado con él. Y el carácter de la ciudad queda expuesto ante la mirada de la historia. Queda vista para sentencia. Debemos entender la realidad del ser humano. No siempre caeremos tan bajo como Sodoma, porque no siempre Dios aparta su mano para que veamos de lo que somos capaces. Si Dios no me hubiese dado a mí la familia que yo he tenido, por la que doy gracias a Dios, si hubiese yo tenido otras experiencias en la niñez de las que he tenido, si Dios no hubiese permitido que yo escuchara la palabra de Dios y su poderosa influencia en mi vida, si no hubiese tenido una iglesia que me amaba y que quería ayudarme a crecer para conocer a Dios, si yo no hubiese tenido amigos, buenos amigos, ¿habría algún pecado que yo no podría cometer? Sinceramente, si yo hubiese crecido en otro ambiente, en otro lugar, rodeado de otras personas, viviendo otras experiencias, sinceramente yo creo que no hay pecado que yo no podría cometer. Sodoma nos muestra a dónde llega la humanidad cuando Dios quita el freno de mano y deja que la sociedad humana vaya a donde quiera. Y los dos ángeles le tienen que proteger a Lot. Él pretendía protegerles a ellos y al final ellos le protegen a Lot, cegando a la multitud, y le dicen que él urgentemente esa noche vaya a sus dos hijas y sus yernos y les avise que al amanecer caerá el juicio de Dios sobre esa ciudad. Y el versículo que me parece tan triste es el versículo 14. Un momento, miradlo. Génesis 19, 14. Va en medio de la noche Lot y habla con sus yernos, les dice lo que va a ocurrir, el Señor va a destruir la ciudad y sus yernos
no se lo pueden creer porque les parece que bromea. Lot ha vivido un proceso muy triste. En el capítulo 13, cuando él se separa de Abraham y toma malas decisiones, leemos que habitó en el valle y fue poniendo sus tiendas cada vez acercándolas más a Sodoma, aunque ya tenía una reputación terrible esta ciudad. Pero él se va acercando a esa ciudad para criar allí a sus hijas. ¿Qué está haciendo? En el capítulo 14 ya vivía dentro de Sodoma. Y en el capítulo 19, cuando llegan estos dos ángeles, ellos se lo encuentran en la puerta de la ciudad, el lugar donde se dirimían todas las cuestiones legales y donde se sentaban los ancianos de cada aldea o cada ciudad. Sus hijas se han casado con dos hombres de la ciudad, pero después de todo este tiempo, cuando él a sus yernos con los que ha convivido por años, se supone, les avisa que Dios está a punto de destruir la ciudad, no se lo pueden tomar en serio. ¿Por qué no? Pues si leéis el capítulo 19, veréis que parece que a Lot mismo le costaba creérselo. Le costaba a él aceptar que esto estaba a punto de ocurrir. Él no ha vivido pensando que llegaría un día cuando Dios pidiera cuentas a esa ciudad. De hecho, ha llegado a asumir en parte los valores de esa ciudad. Él diría, hombre, yo no he caído tan bajo como ellos. Pero en un momento crítico, para protegerse a sí mismo y a su reputación, para que esta multitud no les violaran a los que habían llegado a hospedarse en su casa, es capaz de ofrecerle que violen a sus hijas. Es uno de los momentos más bajos y viles de toda la historia bíblica. ¿Cómo es posible que cayera tan bajo? Ahora, en el Nuevo Testamento se nos dice que él empezó a vivir en esta ciudad angustiándose por lo que él veía. Pero pasó el tiempo y ya era acostumbrarse a lo que veía, para finalmente amoldarse. Primero angustiarse, luego acostumbrarse, finalmente amoldarse. Y lo que parece muy seguro es que nunca antes de esa noche él les había dicho a sus yernos nada parecido a eso de que tarde o temprano Dios iba a juzgar esa ciudad. Les parecía una tontería que ahora se lo había sacado de la manga. Soy yo. Nos cuesta tanto hablar a nuestros amigos y nuestros seres queridos de que va a venir un día de juicio y es una realidad. No sabemos cuándo será, pero Dios va a juzgar al mundo, va a juzgar a todo ser humano. No todos hemos pecado como los de Sodoma. Todos tenemos nuestra propia manera de desobedecer a Dios. Pero Dios lo desaprueba y lo va a castigar. Y como nos predicó Paco hace varios domingos, o lo paga Dios por nosotros, o lo pagaremos nosotros por la eternidad. Y yo sé que esto parece tan intolerante en la sociedad actual. Digámoslo muy claramente, ni yo ni esta iglesia, nosotros no tenemos la verdad. Pero Cristo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y también en esa misma conversación explicó qué es eso de venir. Dijo, ¿creéis en Dios? Pues creed también en mí. No salvará a nadie el ser evangélico o católico o creyente. Hay que creer de forma personal, confiar de forma personal en Cristo. Esta es la clave. Alguna vez creo que os he contado que cuando tuve como 13 años tuve un sueño que nunca he olvidado. Y en ese sueño me veía yo mismo en este momento, el día de juicio. Y había un gran colectivo de personas que habían creído en Cristo
y estábamos a un lado, y por delante nuestro iban caminando una gran multitud de personas, enfiladas hacia un destino eterno separado de Dios. Y era una hilera interminable de personas que iban pasando. Y para mi horror, vi entre ellos irse acercando mi mejor amigo del instituto. Iba caminando, cabizbajo, y cuando pasó por donde yo estaba, levantó la vista, me vio, me reconoció y me miró. No estaba enfadado, no protestaba de que esto fuera injusto, pero me miró y me hizo una pregunta en mi sueño. Me dijo: Andrés, ¿por qué nunca me avisaste? Tengo que deciros, yo nunca me he olvidado de ese sueño. Yo hoy tengo que avisarte. Esto no me puede ocurrir en realidad. Que haya un día que tú me digas: Andrés, ¿por qué no me avisaste? La palabra de Dios nos avisa, esto es real. Llegará un día el juicio final. Nos cuesta a veces leer pasajes de la Biblia donde Dios trajo justicia sobre una ciudad o un pueblo, pero era solamente adelantar en su caso lo que va a ocurrir en todo el universo, a toda la humanidad. Y es justo, porque no hay ser humano que pueda decirle a Dios que ha vivido una vida enteramente justa. Dios no puede convivir con la injusticia y la impureza. Tendrá que apartar a toda persona injusta de su presencia para siempre. Y no hay apelación posible a la sentencia de Dios. No hay cambio posterior posible. Es real, es eterno y es irreversible. Si nos creemos esto, si nos creemos que la Biblia nos dice esto, que Dios va a juzgar el mundo, nos llevará a vivir de forma diferente. Nos llevará a vivir hablando a otros, pero todo empieza en la oración. Oración primero por nosotros mismos. La oración de la persona que se arrepiente. Señor, ten misericordia de mí. Reconozco que he vivido de maneras que te ofenden, y si me mandaras al infierno tendrías toda la razón del mundo. Pero en tu palabra dices que Jesucristo vino al mundo para salvar a pecadores. Yo soy pecador, yo soy pecadora, pues sálvame a mí. Tú dices en tu palabra que la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Límpiame. Tú dices en tu palabra: el que a mí viene no le echo fuera. Pues yo vengo, límpiame, perdóname, sálvame. Ya hemos entrado en la base o los argumentos que tenemos para la oración en este pasaje. Si me lo pasas, por favor, gracias. Porque Abraham inicia su oración a Dios apelando a lo que sabe de Dios y de sus propósitos y su carácter. Él le dice a Dios en el versículo 25: lejos esté de ti hacer morir al justo con el culpable. Lejos esté de ti, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. En las grandes oraciones modelo de la Biblia se apela al carácter de Dios. Cuando los israelitas hacen el becerro de oro y Dios dice que los va a destruir, Moisés apela a la gloria de Dios. Lo leemos en Deuteronomio capítulo 9, al deseo de Dios que todo el mundo le pueda conocer. Le dice Moisés: si tú destruyes a tu pueblo, lo que va a ocurrir es que en el país de donde nos sacaste dirán: el Señor no pudo llevarlos a la tierra que los había prometido. O sea, él apela al carácter de Dios, de querer ser conocido en todo el mundo. Nehemías en el capítulo 9 apela a la fidelidad de Dios, y así podríamos seguir. Habacuc clama a Dios: en tu ira acuérdate de la misericordia. Y aquí Abraham apela a la justicia de Dios. Dios, si tú eres el juez de todo el mundo, ¿no vas a hacer justicia? Algo no encaja. Hay al menos algunas personas en esa ciudad que no se encajan en el mismo patrón de desprecio total hacia ti, y esto le da esperanza para interceder.
Y tú puedes apelar también a lo que sabes de Dios. Si no sabes cómo es Dios, búscalo en la Biblia. Dios es justo, Dios es santo, Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios nos ama. Dios promete y se compromete, como nos predicó Paco. Apela sobre todo a lo que Dios ha prometido, porque Él lo cumplirá. Sí que es verdad que hay que tener un poco de cuidado de asegurarnos que la promesa que hemos encontrado en la Biblia es de aplicación universal. Podremos encontrar, por ejemplo, en el libro de Éxodo, que Dios prometió a los israelitas que cruzarían el mar en seco. Eso no significa que si yo voy a la playa en Mataró y empiezo a caminar, ¿no?, que pasaré el Mediterráneo en seco. No, esto era una promesa para una situación concreta, histórica. Pero hay muchas promesas universales en la Biblia. El que a mí viene, no le echaré fuera. Yo estaré contigo, nunca te dejaré ni te desampararé. Clama a mí y yo te responderé. Son promesas universales. La conversación entre Abraham y Dios, si me avanzas el PowerPoint, por favor, creo que es muy intrigante, muy curioso, y creo que nos enseña sobre todo la perseverancia en la oración. Si aún no he visto respuesta, ¿hasta cuándo debo seguir orando? Y hay esta extraña y fascinante conversación entre Abraham y Dios. Y le pone primero, dice, hombre, si hay 50 personas diferentes allí, 50 personas justas, ¿vas a destruir toda la ciudad? Dios dice, no, no lo destruiré. Y entonces dice, ¿y si no son 50? ¿Y si son 45? Y Dios dice, no lo destruiré. Y vuelve en el 29, ¿y si son 40? No lo destruiré. ¿Y si 30 en el versículo 30? ¿Y si son solo 20 en el versículo 31? Y al final ya casi no se atreve casi a pedir más. Y dice, ¿y si son solo 10? Y Dios le dice, no destruiré la ciudad si allí hay 10 personas justas. Algunos diremos, hombre, Abraham, tendrías que haber seguido y pedir si fueran solo 5. Lamentablemente, al leer el siguiente capítulo nos damos cuenta de que aunque lo hubiese pedido, no habría cambiado el resultado. En todo caso, la clave está en que el Señor puso fin a la conversación, no Abraham. El Señor se va en el versículo 33. Deduzco lo siguiente, debemos seguir intercediendo por otros hasta que sea evidente que Dios ha contestado de forma definitiva. O bien, Dios nos contesta que sí, de forma inmediata. Alguna petición podemos ver una respuesta no, clara e inmediata, o Dios nos invita a seguir pidiéndole mientras la conversación se extiende en el tiempo. Si estamos pidiendo la salvación de alguien, si estamos pidiendo la conversión de alguien, pues oremos o bien hasta que la persona se entrega a Cristo y entonces seguimos orando porque el Señor le ayude en esa nueva vida, o que la persona fallezca. En ese caso seguramente no sabremos si hubo un arrepentimiento final o no. En Irlanda escuché, en una de las iglesias que estuvimos, fue un miércoles por la noche, y era una reunión de oración, y el pastor, antes de darnos paso, contó que había ido a visitar a un hombre el día anterior, el martes, que estaba ingresado en hospital, que había asistido a esa iglesia durante muchos años. Después estuvo años sin asistir y después volvió a asistir, pero nunca se había convertido. Y estaba ingresado sin que le dieran mucha importancia inmediata a su situación médica, y el pastor le fue a visitar el martes y el hombre le dijo, hoy es el día. Y el pastor dijo, pues yo no te voy a predicar más, tú ya sabes. Él dijo, no, pero hoy es el día. Y él entregó su vida al Señor, y para sorpresa de los médicos, al día siguiente, el miércoles por la mañana, falleció. Oremos sin cesar. No tires la toalla. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos animan a seguir orando. Y si en tu propio caso aún no has llegado a tener seguridad de ser salvo o salva, no ceses. Sigue orando.
Síguele pidiendo a Dios que Él te dé esa seguridad. ¿La oración de Abraham cambió algo? Quizás tengamos la sensación, leyéndolo por encima y sabiendo lo que ocurre en el capítulo 19, que cae la justicia de Dios sobre la ciudad de Sodoma, que tengamos la sensación, pues nada cambió. Pero vámonos al final del capítulo 19, bueno, la mitad, versículo 27. Abraham se levantó muy de mañana y fue al lugar donde había estado delante de Jehová. ¿Cómo te levantarías tú esa mañana? Dios te ha comunicado que está a punto de destruir la ciudad de Sodoma. Tú has estado intercediendo delante de Dios que no lo destruya. Si hay 50, 40, 30, 20, 10, te acuestas. ¿Cómo te acostarías esa noche? ¿Dormirías? Tu sobrino vive en esa ciudad. Su esposa, sus hijas, sus yernos. ¿Cómo te levantarías a la mañana siguiente? Versículo 28. Y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de la llanura, y al mirar que aquí el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Creo que nos partiría el corazón. Me imagino que en ese momento Abraham se derrumbó de tristeza. Pero la historia no había acabado. No sé cuánto tiempo tardó para que Abraham supiera que no se había acabado todo, porque fijaros, el versículo 29, sucedió que cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, se acordó Dios de Abraham y sacó a Lot de en medio de la destrucción. ¿Por qué se salvó Lot? Porque Dios se acordó de las oraciones de Abraham. Por lo que en esta mañana vamos a orar. Porque Dios contesta las oraciones. Habrán personas que se podrán salvar del juicio eterno de Dios porque tú has orado por ellos. Y tú misma, estás a tiempo de salvarte de la condena eterna. La salvación empieza con la oración, con hablarle a Dios y hablarle en base a lo que Él nos ha dicho en su palabra. Y lo vamos a hacer ahora mismo. Ponme por favor en la pantalla, Aarón, 2 promesas que encontramos en la Biblia. Escoge una de las 2 para ti. Si tú no estás seguro o segura de que tú estás listo o lista para presentarte delante de Dios en el último día, esta primera promesa es para ti. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fijaros, hay una cosa muy curiosa en esta frase de la Biblia. No dice, si confesamos nuestros pecados, Él nos ama tanto, Él tiene tanta misericordia que es capaz de perdonar nuestros pecados. No, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Cómo? ¿Cómo es eso de que Dios es justo para perdonarnos? La misma factura no se puede cobrar 2 veces. No sería justo. Si Cristo paga por ti, no queda nada por pagar. Si confesamos nuestros pecados y nos agarramos a lo que Dios nos ofrece en Cristo, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y aquí hay otra promesa. Si tú sabes que tus pecados han sido perdonados, que Dios ya te ha dado la salvación y que esperas un nuevo mundo maravilloso, ora por otros. Escoge una persona ahora mismo, un familiar, un pariente, un vecino, un amigo, y clama a Dios por ellos, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a tomarnos ahora un minuto en silencio. Ora por ti, que Dios te perdone, te dé la vida eterna, la salvación. Ora por otra persona que todavía no le conoce.
Después de esto, pasaremos el segundo turno a seguir con el culto. Los primeros nos iremos. Pero si hoy es el día cuando tú sabes que tienes que entregar tu vida a Cristo y todavía no lo entiendes del todo y necesitas ayuda, para eso estamos los ancianos de esta iglesia. Salte aquí al patio, yo mismo estoy a tu disposición. O si estás en el segundo turno y quieres esperarte al final, pues habla con el pastor o habla con alguien. Y si tú mismo estás orando, hablando con Dios, entregando tu vida a Cristo, cuéntalo. Es una historia tan bonita para compartirlo. Pero vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias que eres un Dios misericordioso. Gracias que nos has avisado. Gracias que aunque te hemos desobedecido, nos sigues amando. Señor Jesús, confiamos en ti y lo que has hecho por nosotros. Perdónanos. Gracias por morir por nosotros. Te entregamos nuestras vidas. En tu nombre. Amén.